Yo no heredé tierras. Heredé silencios, traiciones, y una estancia que me juraron que jamás sería mía. Me quisieron lejos. Me dejaron solo. Pero me quedé. Y cuando más oscuro se puso todo, fue la tierra la que me eligió. Bienvenidos a Historias de Campo. Hoy te traemos un relato tan profundo como nuestro suelo, la historia de un hijo de peón que resistió el desprecio, la traición y la indiferencia, hasta convertirse en el dueño del lugar que lo vio nacer. Si te conmueven las historias reales, si valoras el sacrificio, la dignidad y el coraje de quienes vienen de abajo, te invito a que te suscribas ahora. Porque en este canal, cada historia nace del alma rural y está contada como se cuentan las cosas importantes, con verdad, emoción y memoria. Mi nombre es Laureano. Y aunque todos en el pueblo me conocen como el patrón nuevo de Estancia La Rosilla, pocos saben, o prefieren no recordar, que nací entre las pajas del galpón grande, al fondo, donde dormían los peones y se colgaban las botas embarradas junto al brasero. Hijo de peón. Nieto de nadie importante. Pero con los ojos del mismo color que doña Margarita, la mujer que alguna vez fue dueña de todo esto. Me crié sin apellidos importantes, sin escuela fija, sin fiesta de cumpleaños. Pero crecí entre caballos, alambrados y conversaciones a media voz. A los 10 años ya escuchaba más de lo que hablaba. A los 14 entendía los códigos de los hombres. A los 17 ya sabía que mi padre no solo era el hombre que más trabajaba en la estancia, sino también el que más secretos cargaba. Se llamaba Roque. Y era todo lo que un hijo puede admirar y temer a la vez, duro como el quebracho, silencioso como un zorro, y con una mirada que no perdonaba. Pero había algo en el que nunca terminaba de cerrar. Una forma de estar siempre atento, como si esperara que el mundo lo descubriera. Yo lo vi una vez salir de la pieza de doña Margarita al amanecer. Fue un segundo. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero desde ese día supe que el campo tenía más que alfalfa y vacas. Tenía pasiones enterradas, promesas rotas y una verdad que no tardaría en brotar. Doña Margarita era una mujer elegante, incluso en botas y sombrero. Viuda desde que yo era bebé, había quedado al mando de la estancia luego de la muerte accidental de su esposo, el famoso don Anselmo, un hombre severo, importador de maquinaria agrícola, inversor de sueños ajenos y artífice de un imperio que cruzaba el Atlántico. El rumor era que don Anselmo había hecho negocios turbios con una firma belga que nunca cobró lo que invirtió. Nadie lo decía en voz alta. Pero en los galpones se sabía, había desaparecido una fortuna. Y cuando don Anselmo murió de un supuesto infarto, justo antes de que una auditoría viniera desde Europa, muchos en el pueblo lo sintieron más alivio que pena. Roque no lloró. Ni se alegró. Solo siguió trabajando como si nada. Pero desde esa noche empezó a tener acceso a lugares que antes estaban prohibidos. La cocina grande. El despacho. Incluso el despacho de Anselmo. Yo veía. Siempre veía. Los hijos de don Anselmo, Camilo y Eugenio, estudiaban en Europa. Solo venían una vez al año, montados en camionetas nuevas, con novias rubias y olor a perfume extranjero. No hablaban con los peones. No saludaban. Ni siquiera me miraban. Pero una tarde de otoño todo cambió. Volvieron antes de tiempo. Sin aviso. Sin sonrisas. Con cara de perro pateado. Había estallado un escándalo financiero en Bélgica, la firma que había hecho negocios con Anselmo exigía indemnización. Había papeles firmados, cuentas falsas y movimientos bancarios que implicaban a la estancia. Y los únicos documentos que podían salvarlos habían desaparecido del despacho. Esa misma noche, doña Margarita anunció algo inesperado. A partir de hoy, la administración de la estancia estará a cargo de Roque. Mis hijos no tendrán injerencia directa hasta que la situación se aclare. Camilo se puso rojo. Un peón. Un peón va a manejar nuestras tierras. No,
respondió ella. Él no es un peón. Es el hombre que salvó esta estancia de la ruina. Y es el único que sabe cómo funciona cada hectárea. Eugenio se fue dando un portazo. Camilo la insultó. Y Roque, en silencio, solo bajó la cabeza, pero no demasiado. Esa noche supe que el campo estaba cambiando de manos. Y yo, sin entender bien cómo, estaba en el medio de todo. Porque al día siguiente, mientras ensillábamos los caballos, Roque me tomó del hombro y dijo: «Es hora de que aprendas algo más que alambrar. Vas a venir conmigo al despacho». Yo. Vos. Hay cosas que solo un hijo puede entender. Lo miré. Él no me lo decía. Pero esa vez, lo supe con certeza. Yo no era solo su hijo. Yo era el hijo. Roque me llevó al despacho esa misma tarde. Afuera, el sol apenas alcanzaba a colarse entre las ramas secas. Adentro, el escritorio de don Anselmo seguía intacto, con su bandera ajada, la botella de coñac cerrada, y los libros que nadie más leía. Sacó una carpeta gris de un cajón oculto. Había papeles con sellos extranjeros, copias de transferencias, firmas en francés. «Esto es lo que hunde a los hijos de Anselmo si sale a la luz», dijo Roque, mirándome fijo. «Por eso nos van a querer borrar». «¿Por qué lo tenés vos?» «Porque me lo entregó él mismo antes de morir». «Cuida esto», me dijo. «Porque si se enteran, te matan a vos también». Ese día entendí que ya no era el hijo del peón. Era heredero de un secreto que podía volar todo por los aires. Los hijos de Anselmo no tardaron en aparecer. Camilo y Eugenio volvieron antes de lo previsto. Trajeron abogados, contadores y un grupo de supuestos inversores belgas. Había tensión en el aire. Los peones trabajaban en silencio, y los perros ya no ladraban. Margarita se encerró. Roque se mantuvo firme. Y yo, me convertí en blanco fácil. Camilo me mandó a llamar. «Vos, el hijo del chanchero», me dijo sin mirarme. «¿Qué sabés de manejar una estancia?» «Lo que mi padre me enseñó». «¿A robar?» Me estampó una cachetada sin aviso. No reaccioné. Solo lo miré fijo. ¿Sabes por qué no te parto la cara? Porque todavía hay gente en este pueblo que cree que vales algo. Esa noche volví con la cara hinchada. Roque me esperaba. ¿Qué pasó? Lo de siempre. ¿Y qué hiciste? Aguanté. Asintió. Bien. Porque esto no se gana a los gritos. Se gana en el barro, en el silencio. Días después, me sacaron del galpón y me mandaron a dormir al granero. Sin colchón. Sin frazadas. Llovía sobre el techo de chapa y las ratas pasaban cerca de la cara. De día, me mandaban a desmalezar a mano, cargar bolsas sin guantes, arriar vacas solo. A veces sin agua. Me llamaban el bastardo del patrón. Aguanté todo. Me sangraban las manos. Dormía con los pies húmedos. No decía nada. Un día escuché a Eugenio en voz baja. «A este lo vamos a quebrar. O lo mandamos a Buenos Aires con una valija vacía». Pero yo no me iba a ir. Tenía algo adentro. Una rabia que no era odio. Era certeza. Como una raíz gruesa que no se quiebra ni con tractor. Una tarde gris, Margarita me mandó a llamar. La primera vez desde el escándalo. Estaba pálida. Más vieja. Pero con esa mirada que podía cortar alambre. ¿Sufriste? Sí. ¿Y te vas a ir? No. Asintió. Sacó una caja de madera. Una medalla vieja, dorada, con las iniciales ADM. Era de mi padre. Me la dio cuando me rebelé. Ahora es tuya. Yo no soy de su sangre. ¿Y qué sangre llevas entonces? La de Roque. Entonces llevas la mejor que tuve cerca. Me tomó la mano.
Vos sos más mío que esos dos extranjeros. Vos sabés leer el cielo. Vos sabés cuando una vaca va a parir solo por mirarle los ojos. Ellos no saben ni abrir una tranquera. Pero no soy hijo de Anselmo. Sos hijo del hombre que me amó sin pedir nada. Y eso, en esta casa, vale más que un apellido. Salí del cuarto temblando. No de miedo. De algo parecido al peso de una herencia. Esa noche, mientras dormía en el granero, escuché pasos. Me levanté de golpe. Era uno de los belgas con un bidón de nafta. Otro sacó un encendedor. Decía Dios al chiquero, bastardo, susurró uno. Me tiré encima de ellos sin pensar. Grité. Llamé a los perros. Me alcanzaron 2 patadas antes de huir corriendo por el pasto mojado. El bidón quedó tirado. Uno de los perros lo siguió ladrando hasta el portón. Volví al granero con el pecho golpeado, el hombro torcido y sangre en la boca. Me senté en el piso. Y ahí entendí algo. Querían quemarme, no por lo que era, sino por lo que sabían que iba a hacer. Y no iban a poder. Esa madrugada, después del intento de incendio, no dormí. Me quedé sentado en el granero, envuelto en una manta húmeda, con el bidón vacío al lado y las manos apretadas como si quisieran agarrarse a algo invisible. Afuera, el campo respiraba hondo. La lluvia había dejado un olor a barro fresco y humo frustrado. Al amanecer, Roque apareció. Me contaron los perros, dijo, sin mirarme. ¿Estás bien? No me mataron. Asintió. Me miró con algo parecido a orgullo, pero también a pena. Esto recién empieza, Laureano. Los días siguientes fueron una coreografía de miserias. Los inversores belgas seguían rondando la estancia, preguntando por escrituras, buscando papeles, presionando. Margarita no los recibía. Roque tampoco. Pero los hermanos, sobre todo Eugenio, se movían como si ya todo les perteneciera otra vez. Y yo, era el blanco. Me mandaron a las tierras más lejanas, donde los alambrados se caían a pedazos y el sol partía la tierra. Me daban un caballo flaco y un tarro de agua caliente. Me dejaban allá solo por horas, sin radio, sin sombra. Una vez, Eugenio me dijo: te vamos a borrar tan despacio que ni te vas a dar cuenta cuando desapareciste. A veces lo pensaba. Irme. Abandonar todo. Volver al pueblo. Pero me bastaba con mirar el árbol de paraísos que mi madre había plantado antes de morir. Estaba al costado del galpón, torcido pero firme. Cada tanto, lo tocaba al pasar. Como si fuera un recordatorio. No nací para arrodillarme. Una tarde de julio, mientras recorría los potreros más alejados, escuché un crujido seco. El caballo se desbocó. Algo lo había pinchado. Me tiró al barro con violencia. El mundo dio vueltas. Sentí un dolor agudo en el brazo. Cuando intenté pararme, vi la trampa de acero medio enterrada, oxidada, con los dientes sueltos y una soga atada a una estaca. Fue un intento de accidente. Planeado. Me arrastré hasta una roca. Tenía el brazo roto. La pierna derecha no respondía bien. El sol bajaba. No tenía radio. Nadie me iba a buscar. Pensé en Roque. En Margarita. En el árbol de mi madre. Pensé en todo lo que me querían robar. Y arrastrándome, centímetro a centímetro, avancé hacia la tranquera más cercana. Me llevó horas. La noche cayó. Escuchaba búhos. El aire era cada vez más frío. Las estrellas parecían burlarse. No grité. Solo seguí avanzando. Cuando llegué, ya casi sin fuerzas, golpeé con una piedra el alambre. Una vez. 2 veces. La tercera, un peón joven me encontró. Gritó. Corrió. A la media hora, Roque llegó en la camioneta. Me cargó en silencio.
En el hospital del pueblo, el médico dijo que tenía una fractura limpia, pero que había riesgo de infección. ¿Qué estabas haciendo solo tan lejos? Trabajando, dije. Con una trampa de acero clavada en el barro. No dije más. Pasé 2 semanas en cama. Margarita venía cada mañana. Me cebaba mate. Leía en voz alta. A veces hablábamos. Otras, no. Pero su silencio era tibio. Roque, en cambio, estaba cada vez más tenso. No decía mucho, pero su cara era un muro. ¿Vos sabés quién fue? Le pregunté. Sé quién puso la trampa. Y sé quién dio la orden. Sí. Y ya va a llegar su tiempo. Vos sabías que todo esto iba a pasar. Desde el día que naciste, Laureano. Cuando volví a la estancia, me recibieron con una mezcla de desprecio y nerviosismo. Algunos esperaban verme quebrado. Otros, decepcionados de que hubiera vuelto. Pero yo volví distinto. Me movía más lento, sí. Pero tenía otra mirada. Había algo que no podían quitarme, yo había sobrevivido a lo peor. Y lo sabían. Camilo evitaba cruzarse. Eugenio hacía bromas estúpidas que nadie festejaba. Los belgas ya no aparecían. Y una tarde, Margarita me llamó al despacho. Sobre la mesa, había una caja de madera. Dentro, documentos originales de la estancia. Escrituras. Cuentas. Legajos de personal. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. De donde Anselmo nunca se animó a mirar, el fondo del ropero de mi padre. ¿Y qué vas a hacer? Firmar lo que falta. Y darte tu lugar. La miré. ¿Estás segura? No sé si estoy segura de algo. Pero hay una sola verdad en este campo, el que sobrevive, gana. Abrió un cajón. Sacó un sobrecerrado. Esto lo escribió Roque hace 20 años. Para cuando mi hijo sepa quién es. Léelo cuando estés solo. Me lo guardé en el pecho. Y esa noche, sentado bajo el árbol de mi madre, lo abrí. Hijo, no sé cuándo vas a leer esto. Tal vez ya no esté. Pero quiero que sepas algo, yo fui el hombre que amó a tu madre en silencio. Fui su sombra, su sostén, y también su culpa. Te crié con las manos, con barro, y con miedo. Pero nunca con vergüenza. Sos mi orgullo. Y esta tierra, algún día va a ser tuya. Porque no hay patrón más fuerte que el que viene del barro. No te olvides quién sos. Y no perdones hasta que llegue el tiempo justo. Lloré en silencio. Por primera vez. No de dolor. De promesa. Las semanas siguientes fueron extrañas. El invierno se sentía más seco, como si el frío ya no viniera del clima sino de los pasillos de la casa grande. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo estaba cambiando. Yo ya no era el muchachito que ordeñaba en silencio. Ahora entraba al despacho con llaves, hablaba con Margarita de par en par y hasta tenía un cuaderno con decisiones. Los peones me empezaban a mirar distinto. No con miedo, pero sí con respeto. Sabían que algo había pasado mientras yo me curaba. Que no me habían vencido. Que estaba volviendo más entero de lo que me fui. Roque venía poco. Estaba más flaco. Tenía los ojos encendidos como brasas y las manos siempre ocupadas. Pero cuando me cruzaba, me dejaba una frase suelta que yo entendía mejor que 1000 discursos. No respondas todavía. Déjalos hablar solos. No ganes rápido. Gana firme. El patrón no es el que más grita. Es el que más esperan. Y yo esperaba. Aunque por dentro, hervía. Eugenio volvió a la estancia una tarde con viento norte. Traía un nuevo abogado, joven, de lentes finos y sonrisa nerviosa. Pidieron ver a Margarita. Ella se negó. Si quieren hablar, hablen con Laureano, dijo.
Fue la primera vez que usó mi nombre delante de ellos. Nos sentamos en el comedor frío de la casa vieja. Eugenio ni siquiera me saludó. Sabemos que tenés documentos que no te corresponden. Tengo lo que ella me dio. Legalmente. Vos no sos nadie. No tenés apellido. No tenés sangre. Tengo tierra. Y voluntad. El abogado carraspeó. Hay inversores interesados en resolver esta situación sin escándalo. Pero deben ceder la administración. ¿Ceder? Exacto. Ustedes no tienen respaldo financiero. Nosotros sí. Me reí, por primera vez en su cara. ¿Saben qué tengo yo? Tiempo. Y paciencia. Y pueblo. Eugenio se paró de golpe. Vos sos un peón. Nada más que eso. Y sin embargo, estoy sentado de este lado de la mesa. La tensión creció. En el pueblo, los rumores explotaban. Que yo había falsificado documentos. Que Margarita estaba senil. Que Roque me había entrenado para robar la estancia. Incluso se decía que yo era hijo de Anselmo, fruto de una violación, de un abuso. Me dolía. No por mí. Por mi madre. Fui al árbol de paraísos. Le dejé una carta. La enterré con las manos. Vieja, no sé si me ves. Pero juro que no voy a manchar tu nombre. No voy a ceder. No por orgullo. Por vos. Por lo que nos negaron. Por lo que sembraste. Una noche, Margarita me entregó una caja de herramientas. Eran de tu abuelo. El verdadero. ¿Para qué? Porque si esto se va a caer, que sea con tus manos encima. No mirando desde la galería. Empecé a trabajar con los peones. A la par. En silencio. Alambré, podé, cargué. No para demostrar. Para recordar. Yo venía de ahí. De ese barro. Y no me avergonzaba. Una tarde, uno de los peones más viejos se me acercó. Tu viejo estaría orgulloso. Siempre dijo que vos ibas a aguantar más que todos nosotros juntos. ¿Lo dijo? Lo juraba. Una madrugada, me despertó un trueno seco. Un rayo había caído sobre uno de los galpones. Salí corriendo. El fuego empezaba a subir. Grité. Llamé a los peones. Corrimos con baldes, sogas, ramas. Entre el humo, vi algo moverse. Una figura. Alta. De traje. Camilo. Grité. Me escuchó. Salió corriendo por los pastizales. Lo alcancé cerca del alambre. Tropezó. Lo agarré del cuello. ¿Qué hacías ahí? No me toques. Esto todavía es mío. ¿Querías quemar los papeles? ¿O a mí? Me pegó un cabezazo. Me soltó. Corrió. No lo seguí. No hacía falta. Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del incendio. De la figura que vieron correr. De cómo un fuego empezó justo donde estaban los legajos de administración. Nadie lo defendió. Y por primera vez, nadie dudó de mí. Esa noche, Margarita me llamó al despacho. Estaba sentada, con una manta en las piernas y una copa de vino. Se terminó, Laureano. ¿Qué cosa? Bellos. Esta familia de papel. ¿Y qué sigue? Lo que vos quieras. Pero antes, te toca hacer algo. ¿Qué? Me extendió una carpeta. Firma acá. Vas a ser el administrador legal. No interino. No simbólico. El dueño operativo. Tomé la lapicera. Mi mano tembló apenas. ¿Estás segura? No hay nadie más que merezca esta tierra. Firmé. En ese segundo,
El campo entero pareció respirar distinto. Como si aceptara. Roque apareció esa misma noche. Había escuchado el rumor. No dijo nada. Me miró. Y me abrazó por primera vez. Ya está, hijo. Todavía no, le dije. Y no. Aún faltaba. Venganza no es solo justicia. Es reconstrucción. Es que te vean de pie. Y yo iba a seguir parado. Los días posteriores a la firma fueron un respiro breve, casi un silencio incómodo en medio de la tormenta. La estancia parecía comenzar a aceptar que yo era su nuevo dueño. Algunos peones me miraban con respeto, con esa mezcla de cautela y esperanza que solo da el tiempo, pero otros todavía escondían sus dudas. En la cocina, Roque movía sus manos cansadas, mirando el horizonte, como calculando cada paso que nos esperaba. Pero la calma nunca dura en estas tierras. Un martes gris llegó un aviso judicial. Un papel oficial, con sello y firma extranjera, reclamaba la nulidad de mi administración. El documento decía que había irregularidades en la herencia y que los hijos de don Anselmo tenían derecho a demandar la propiedad. No era solo un papel, era una sentencia en potencia que podía desarmar todo. El mensaje era claro, la batalla legal apenas comenzaba. Pero la amenaza no venía sola. Una tarde de viento norte, cuando recorría los potreros con los peones, apareció una mujer. Tenía el cabello oscuro, los ojos afilados y un aire de autoridad que pocos en la estancia tenían. Se presentó como Luciana, prima lejana de los Anselmo, llegada directamente desde Europa. Traía consigo una carpeta gruesa, llena de documentos, testamentos, certificados de nacimiento, cartas que parecían destinadas a destruir todo lo que yo había logrado con sudor y silencio. Soy la heredera legítima, dijo con voz firme. Y vine a reclamar lo que me corresponde. El pueblo se dividió entre quienes la vieron como una salvadora y quienes la consideraron una intrusa. Margarita, que la conocía de niña, permanecía muda, con el rostro blanco como la caloría. Roque la miraba como si viera un fantasma del pasado. Esa mujer no vino sola, me advirtió en voz baja. Trae detrás un ejército de abogados y dinero. Pero nosotros tenemos algo que ellos no, la verdad enterrada en esta tierra. La tensión creció con cada día que pasaba. Luciana organizó reuniones en el pueblo, presentó documentos que parecían irrebatibles y puso en duda la validez de los papeles que Margarita me había entregado. Su llegada removió viejas heridas y despertó fantasmas que creía dormidos. Una noche, mientras cenábamos en la cocina grande, Luciana me miró directamente a los ojos. ¿Quién sos vos, realmente?, preguntó sin rodeos. Soy el hijo del hombre que amó a Margarita, respondí con firmeza. Y el único que ha peleado por esta tierra con las manos, el corazón y la verdad. Ella sonrió, una sonrisa amarga y triste. Las manos no bastan cuando la ley está en contra. Pero no todo era guerra. Entre la sombra de esta lucha apareció Elena. Una joven maestra del pueblo que, desde niño, me había conocido sin apellido, sin tierras, sin futuro. Ella nunca me juzgó por mi sangre ni por mis heridas, más bien me vio como lo que era, un hombre luchando por lo suyo. Con ella encontré un refugio. Una voz que me calmaba, un silencio que me entendía sin necesidad de palabras. Caminábamos por los senderos cubiertos de hojas secas, hablando de sueños, de miedos y de un futuro que parecía demasiado lejano para ambos. Elena me recordaba que no todo era pelea. Que la vida era también los momentos simples, las sonrisas compartidas, el abrazo inesperado. Pero el conflicto avanzaba como tormenta imparable. Una noche, mientras revisaba papeles en el despacho, recibí una llamada anónima. Una voz áspera y fría me advirtió que no siguiera adelante o sufriría las consecuencias. No era la primera amenaza, pero sí la más directa y real. Roque apareció poco después, con los ojos llenos de sombra. Ya no es solo la familia Anselmo, dijo con gravedad. Hay intereses más grandes detrás de todo esto.
Y quieren que caigas. ¿Y qué hago? Lo que siempre hiciste, resistir. Aguantar hasta que se cansen. Porque acá, en el campo, la paciencia es la mejor arma. Entre amenazas, amores y recuerdos, comprendí que la lucha por la estancia era también una lucha por mí mismo. Por mi historia. Por el lugar donde crecí y soñé cuando aún creía que la vida me podía regalar algo más. No iba a retroceder. La tierra que llevaba en la sangre me reclamaba firmeza, valentía y sobre todo, lealtad. Y la sombra que vuelve no me asustaba. Me hacía más fuerte. Porque en este campo, sobrevivir es ganar. El invierno se instaló con firmeza, trayendo ese frío seco que corta la piel y endurece las mañanas. En el campo, los caballos soplaban vapor y los peones caminaban con las manos en los bolsillos, mirándome con respeto callado. Pero adentro de la estancia, el fuego no era el de la chimenea, era el que ardía en los pasillos, en los juzgados, en las miradas que no querían verme ahí. Luciana no aflojaba. Cada día traía un nuevo papel, un nuevo argumento legal, una nueva amenaza velada. Pero lo peor llegó un viernes nublado, cuando una camioneta blanca cruzó el portón sin permiso. ¿Qué quieren?, pregunté. Notificación oficial, dijo un hombre de saco azul. Desalojo preventivo por ocupación indebida. Me temblaron los dedos. No por miedo, sino por rabia contenida. ¿Y la orden judicial? Se firma el lunes. Pero ya está en curso. Roque apareció detrás mío, con la camisa abierta y la mirada de quien ya vivió este tipo de guerras. Esto no es legal, dijo en voz baja. Es presión. Quieren quebrarte antes de la audiencia. ¿Y si no me muevo? Van a venir con gendarmes. Esa noche, no dormí. Caminé los pasillos oscuros de la casa como un alma en pena. Escuchaba cada crujido, cada hoja arrastrada por el viento. En la cocina, encontré a Margarita sirviendo un té con las manos temblorosas. Están viniendo por todo, dije. Sí, respondió. Y no te va a alcanzar con la voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Me miró como si buscara en mí algo que ya sabía que existía. Tenés que ser más fuerte que tu historia. No entiendo. Tenés que dejar de pelear como un hijo y empezar a mandar como un dueño. Al amanecer, convoqué a todos los peones en el patio. Roque a un lado. Elena, en silencio, desde la galería. Margarita observando desde la ventana. Van a intentar sacarnos, les dije. Legalmente, suciamente, como puedan. Pero esta tierra tiene memoria. Y nosotros también. Los miré uno por uno. No voy a obligar a nadie. El que quiera irse, lo entiendo. Pero el que se quede, va a tener que pelear sin balas, sin abogados. Con el cuerpo. Con el alma. Hubo un silencio largo. Nadie se movió. Hasta que Ramírez, el más viejo, se adelantó y se sacó el sombrero. Yo me quedo. No porque seas patrón. Porque sos de acá. Y uno a uno, los demás lo siguieron. El lunes, la orden llegó. Oficial. Sello, firma, letra fría. Tenés 3 días, me dijo el mismo hombre del saco azul. Después de eso, procedemos por la fuerza. Luciana me buscó con la mirada al salir. Pero no encontré en sus ojos la seguridad de antes. Vi duda. Tal vez culpa. Fui a ver a Roque. Lo encontré en el corral, alimentando a los terneros, como si nada. Pero estaba pálido. Y tenía una tos seca que no le conocía. No te ves bien, le dije. Estoy viejo. Y estoy en paz. ¿Y si nos sacan? Nadie te saca de un lugar que ya te eligió. ¿Y si no alcanza? Se agachó, metió la mano en el bolsillo y me entregó una caja metálica. Esto es lo que nunca le mostré a nadie. Adentro, había fotos. Cartas.
Firmas. Un testamento manuscrito por don Anselmo. Fechado 3 meses antes de morir. Declaraba a Roque como administrador vitalicio y recomendaba que la estancia quedara en manos del hijo que creció con la tierra en la piel. ¿Esto es real? Es lo único que importa ahora. Llevé la caja al juzgado. La jueza, una mujer seca pero justa, revisó los documentos. Me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Esto cambia las cosas. Entonces, van a tener que presentar nuevas pruebas. El desalojo queda suspendido. Por ahora. Salí con los papeles en la mano. No grité. No lloré. Pero dentro de mí algo se encendió. No habíamos ganado. Pero tampoco habíamos perdido. Esa noche llovió por fin. Lluvia fina, pareja, bendita. Salí a caminar con Elena por el potrero. Nos mojamos en silencio. ¿Vas a quedarte para siempre?, me preguntó. No sé. Pero no voy a irme sin dejar huella. Ya la dejaste, Laureano. Me tomó la mano. Y no estás solo. Volví a mirar la estancia, la casa vieja, el árbol de paraísos. Roque me saludó desde lejos. Margarita encendía una lámpara. Los peones volvían del corral con barro en las botas y sonrisas agotadas. Todo lo que querían quitarme, seguía ahí. Y yo también. El día del entierro de Roque amaneció sin viento. Ni los pájaros cantaban. La estancia entera parecía contener el aliento. No hubo campanas. No hubo discurso. Solo una caja de madera clara, un grupo de manos calladas y tierra negra que caía como ceniza sobre la historia de un hombre que vivió más como raíz que como cuerpo. Margarita no lloró. Elena me tomó la mano y no la soltó en todo el rito. Los peones formaron fila en silencio, con los sombreros contra el pecho. Ramírez, el más viejo, le dejó un terrón en la tapa del ataúd. De la tierra venimos. A la tierra volvemos. Después del entierro, no hubo almuerzo. Solo mate amargo y silencio largo. Cada rincón de la casa parecía extrañar la voz grave de Roque, su andar cansino, su forma de mirar sin juzgar. El galpón, la silla al lado de la cocina, el hueco junto al fogón, todos eran ahora espacios vacíos que hablaban de él. Esa noche, solo en la cocina, abrí su caja de herramientas. No buscaba nada. Solo quería oler su vida una vez más. Encontré una navaja oxidada, un manojo de hilos y una libreta pequeña, casi deshecha por la humedad. Adentro, con letra torpe, Roque había escrito frases sueltas. Algunas eran recordatorios. Otras, pensamientos. Y entre ellas, una me rompió por dentro. Laureano tiene lo que yo no tuve, tiempo y coraje. Si no se pierde en el odio, va a hacer florecer esta tierra como nadie. Me quedé ahí, con los codos sobre la mesa, apretando los ojos, masticando esa mezcla de duelo y misión. Yo no podía fallarle. Los días siguientes fueron extraños. Había paz, pero también vacío. La estancia funcionaba como un reloj viejo, con algunas piezas nuevas, otras rotas. Los peones respondían bien, pero todos miraban de reojo, como esperando mi siguiente paso. No me bastaba con mantener. Tenía que transformar. Y justo cuando empezaba a imaginar cómo, llegó el sobre. Un sobre blanco, sin remitente, dejado en la tranquera. Adentro había una carta mecanografiada y una tarjeta elegante. Señor Laureano Molina, nos interesa discutir el potencial de una alianza agroindustrial para modernizar parte de sus hectáreas. Representamos a la firma Germinal Group, con sede en Rosario y operaciones en Brasil y Paraguay. Nuestra propuesta contempla inversión directa, tecnología, maquinaria y participación en exportación a mercados europeos. Aguardamos su respuesta. Leí la carta 3 veces. Parecía seria. Precisa. Ambiciosa. Y también,
peligrosa. Consulté a Margarita. Su cara se tensó al escuchar alianza y modernizar. A veces, lo que brilla no alimenta, dijo. Cuida la raíz. Fui a Elena. Me escuchó en silencio. Al final, me dijo. No podés vivir solo para proteger lo viejo. Roque no te enseñó a resistir para que te vuelvas estatua. Quizás es hora de pensar qué querés construir. Esa noche no dormí. Imaginé sembradoras gigantes, silos automatizados, drones sobrevolando el maizal. Y después, imaginé la mirada de Roque cuando me enseñó a cavar con la mano. ¿Qué era progreso? ¿Y qué era traición? Decidí aceptar la reunión. El representante de Germinal Group llegó en una 4X4 negra, con traje claro y sonrisa fría. Se llamaba Damián Castro. Su perfume llenó la galería. Hablaba rápido, con cifras en la punta de la lengua y promesas en cada oración. Con su posición geográfica, esta estancia podría duplicar su rendimiento en 2 años, dijo. Nosotros ponemos la infraestructura, ustedes conservan el nombre, la tierra y un porcentaje. ¿Y qué se llevan ustedes? La producción. Y una parte del alma, si me permitís la ironía. No me reí. ¿Y si digo que no? Va a decir que sí. Porque sabe que solo resistir no alcanza. Después de que se fue, me senté solo bajo el paraíso. El mismo árbol donde mi madre me había contado cuentos. Donde Roque me enseñó a lijar madera. Donde me escondía cuando tenía miedo. Miré el campo. Ese pedazo de mundo que había sido herida, trinchera, hogar. Que me había rechazado y después abrazado. Y sentí que algo se movía adentro mío. No era ambición. Era responsabilidad. Volví al galpón, tomé una pala, y empecé a cavar una zanja para el drenaje. Con mis manos. Como antes. Como siempre. Porque antes de decidir el futuro, necesitaba volver a tocar la tierra. No con guantes. Con el alma. Las lluvias siguieron durante días. La tierra, por fin, se empapó con la calma que traen los ciclos cumplidos. Pero la estancia, aunque verde y aliviada, guardaba un silencio espeso. Era como si todo estuviera esperando algo. Y ese algo no tardó en llegar. Una mañana de cielo plomizo, encontré a Roque desmayado junto al bebedero de las vacas. Tenía la cara gris, la ropa mojada y la respiración apenas visible. Grité. Corrí. Lo cargué con ayuda de Ramírez hasta la galería. Elena llegó poco después. El diagnóstico fue simple y cruel, insuficiencia cardíaca avanzada. Ya sabíamos que venía de antes, dijo la médica del pueblo, sin levantar mucho la voz. Pero él no quería tratarse. Decía que todavía no era tiempo de irse. Lo instalamos en una habitación al fondo de la casa, con vista al monte de eucaliptos. Margarita se sentaba a su lado cada tarde. Yo le hablaba como si siguiera siendo el mismo Roque que me enseñaba a trenzar soga o a leer los partos en el aire. Pero ya no respondía como antes. Su cuerpo empezaba a rendirse, aunque su mirada seguía firme, clavada en mí como una advertencia muda, no abandones. Con Roque postrado, los peones se desorientaron. Algunos se turnaban para vigilar los portones. Otros, directamente, no venían. La estancia parecía sostenerse solo por inercia. Y entonces llegó el golpe. Una tarde, en la carnicería del pueblo, escuché a un comerciante decirlo sin vueltas. Dicen que fue Siriaco el que pasó los papeles al juzgado para hundir a Laureano. Por unas monedas y promesas. Siriaco era uno de los nuestros. Había trabajado con mi padre. Había comido en nuestra mesa. Fue él quien me regaló mi primer cuchillo de trabajo. Esa noche lo enfrenté en la tranquera. ¿Vos fuiste? No me miró. Tenía las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. No era contra vos. Era por mis hijos.
Me prometieron sacarme la deuda del tractor. ¿Y pensaste que vendiéndome a mí ibas a salvarte? Yo, no pensé nada. Solo quise salir del barro, Laureano. Como vos. Me dolió más que cualquier golpe. No le pegué. No lo insulté. Solo le dije. Saliste del barro, pero te metiste en el estiércol. Y me fui. Con la traición de Ciriaco, los rumores crecieron. Que yo no era más que un usurpador. Que Margarita estaba senil. Que el testamento de Roque era trucho. Los abogados de Luciana volvieron a la carga. Más papeles. Más presiones. Hasta que una noche, ella misma vino a verme. Nos encontramos bajo la galería. Llovía finito. Ella tenía una bufanda de lana gruesa y la voz quebrada. No puedo seguir con esto, dijo. No así. ¿Qué cambió? Tu cara. ¿Mi cara? Cuando te vi cuidar a Roque. Cuando supe lo que hiciste por esta estancia. Me acordé de cuando venías de chico con los pantalones cortos y la cara sucia. Vos no estás actuando, Laureano. Vos sos esto. La miré largo rato. Ya no era la enemiga. Era una mujer atrapada entre una herencia falsa y un apellido que nunca había pedido. ¿Por qué estás acá? Porque mi padre me pidió que viniera. Pero nunca me dijo que iba a encontrar a alguien como vos. ¿Y ahora? Quiero ver si hay una forma de arreglar esto, sin matarnos. Al día siguiente, nos sentamos en la cocina con Margarita, Elena y Roque, en su silla, semi-inconsciente, pero presente. Luciana sacó una hoja. Era una propuesta, dividir la estancia. Ella quedaría con la parte menos productiva, pero simbólica, yo, con el corazón del campo. A cambio, retirarían las demandas. Es lo más que puedo hacer, dijo. Margarita asintió. Elena también. Roque movió apenas los dedos. Yo no dije nada. Solo firmé. La guerra terminaba ahí. No porque no pudiera ganarla, sino porque entendí que a veces, ganar todo es perder algo más grande. Esa noche, me senté en la cama de Roque. Le hablé al oído. Lo logré. Pero no como pensábamos. Le tomé la mano. No gané con rabia. Gané con lo que vos me enseñaste. Su respiración se hizo más honda. Apenas sonrió. Y en esa sonrisa entendí que, incluso en su final, me estaba guiando. Al amanecer, Elena vino corriendo. Roque. No hizo falta que dijera más. Entré al cuarto. El cuerpo de Roque estaba inmóvil. Pero la ventana estaba abierta y el viento movía las cortinas como si algo se hubiera liberado. Margarita se acercó y le cerró los ojos con suavidad. Se fue como vivió, dijo. En silencio. Pero dejando raíces. Yo no lloré. No todavía. Solo me acerqué al aljibe, tomé agua y miré hacia el horizonte. Tenía la estancia. Tenía la memoria. Y tenía la responsabilidad de que su muerte no fuera en vano. La noticia de que había aceptado reunirme con Germinal corrió por la estancia como fuego en rastrojo seco. No hizo falta que dijera nada, bastó con que me vieran con el trajeado aquel, bajando de la 4X4, para que los ojos comenzaran a llenarse de preguntas. De sospechas. Esa misma tarde, Ramírez vino al galpón mientras yo revisaba una soga nueva. ¿Es cierto, patrón? ¿Van a meterse los de afuera? Solo estoy escuchando, respondí, sin dejar de mirar mis manos. No firmé nada. Cuando uno escucha demasiado al viento, se olvida cómo suena la tierra. Se fue sin saludar. La semana siguiente, Germinal llegó con todo, 2 camionetas llenas de técnicos, carpetas con planos, drones sobrevolando los campos, y palabras dulces con filo oculto. Damián Castro los dirigía con una sonrisa de catálogo, siempre impecable, siempre calculado. Imagínate,
Laureano, me decía mientras caminábamos entre los orgos. Riego por aspersión automatizada, silos térmicos, genética de alto rendimiento. Lo mejor de lo mejor. Y vos al frente. Yo asentía. Pero adentro, algo me quemaba. Los peones no disimulaban el fastidio. Uno por uno, comenzaron a trabajar con menos ganas. Algunos se tomaban licencias. Otros, directamente, evitaban mirarme. La tierra ya no tenía ese murmullo vital. Se estaba volviendo callada. Como si desconfiara. Una noche, Elena se me plantó en la cocina. ¿Vos sabés lo que haces? No estoy firmando nada. Pero estás permitiendo que camine en esta tierra como si ya fuera suya. Y eso dice más que 1000 papeles. Elena. Roque se revolvería en la tumba si viera esas máquinas sobre su potrero. No se trata de él. Grité, sin querer. El silencio fue brutal. Ella me miró con una mezcla de tristeza y miedo. No. Ya no se trata solo de él. Ahora se trata de vos. ¿Qué vas a hacer con lo que te dejó? Esa noche dormí mal. Soñé que caminaba descalzo por el campo, y que la tierra se volvía cemento bajo mis pies. Que las vacas me daban la espalda, que el agua del aljibe estaba turbia. Me desperté sudado, con los latidos en el cuello como golpes de bombo. Salí a caminar. Al llegar a la tranquera, vi una silueta esperándome. Era mi tío. No lo veía desde que mi madre murió. El hermano menor de mi padre. El que había desaparecido sin dejar rastro, llevándose parte de la herencia y el último respiro de mi viejo. Tenés cara de patrón, dijo, sin sonreír. Y voz de fantasma. Vengo a ofrecerte algo. Después de años sin aparecer, vengo por lo que me corresponde. Acá no queda nada tuyo. No todavía. Pero va a quedar. Porque si firmás con Germinal, van a expropiar parte del campo y van a necesitar apoyo político. Y yo lo tengo. Me quedé quieto. ¿Qué querés? Un porcentaje. Un nombre en los papeles. Y un lugar en la foto. ¿Y si te digo que no? Entonces vas a estar solo cuando todo se venga abajo. Lo eché sin escándalos. Sin gritos. Pero con la firmeza de alguien que aprendió a perder sin volverse cobarde. Después, me encerré en el galpón viejo. Saqué los planos de Germinal. Los leí con el alma tensa. Todo tenía sentido, sobre el papel. Pero no sobre el campo. No sobre la historia. A la mañana siguiente, convoqué a todos. Peones, Margarita, Elena. Hasta Luciana. Los reuní en el patio central. Me subí a la caja de una camioneta vieja y hablé sin adornos. Sí, es cierto. Pensé en firmar. Me ilusioné con la idea de crecer más rápido, de modernizar. Pero anoche, entendí algo. Los miré uno por uno. Esta estancia no necesita que la transformen desde arriba. Necesita que la cuidemos desde abajo. Con tiempo. Con trabajo. Como Roque me enseñó. Como mi madre me mostró. Como ustedes me ayudaron a creer. Silencio. Y después, algo raro, aplausos. Ramírez, el primero. Después, los demás. Elena lloraba en silencio. Luciana sonreía como si algo dentro de ella también se hubiera acomodado. Esa misma tarde, le escribí a Germinal. Agradezco su interés. Pero he decidido seguir cultivando a mi modo. Esta tierra tiene otras formas de crecer. No hubo respuesta. Pero tampoco la esperaba. La respuesta estaba en el barro bajo mis uñas, en los mates compartidos, en el olor a lluvia sobre la tierra negra. Esa noche, me senté junto al aljibe. Con Elena. Con una guitarra vieja. Con el cielo claro. No éramos ricos. No éramos modernos.
pero éramos reales. Y estábamos vivos. Pasaron los meses como pasa el viento fuerte por los campos, dejando marcas, levantando polvo y acomodando lo que parecía inamovible. La estancia volvió a respirar a su ritmo, sin máquinas extrañas ni promesas foráneas. Volvimos a sembrar como antes, pero con la firmeza de quienes ya conocen las grietas del terreno. Yo no era el mismo. Ni los hombres que me rodeaban. Ni la tierra que pisábamos. La cosecha llegó con generosidad, como un gesto silencioso de agradecimiento. Las espigas se doblaban de pesadas, los granos brillaban como monedas limpias bajo el sol de la tarde. No fue la cosecha más abundante de la zona. Ni la más moderna. Pero fue nuestra. Sin ayuda externa. Sin pactos con traje. Sin traiciones. Esa tarde, mientras cargábamos los bolsones, Ramírez me palmeó el hombro con una fuerza distinta. Ahora sí, patrón. La estancia ya lo reconoce como uno de los suyos. ¿Y antes? Antes lo respetábamos. Ahora lo seguimos. Me sonreí. No dije nada. Pero esa frase me anudó el pecho. Porque entendí que el campo no se hereda por papeles. Se hereda por vínculo. Por dolor. Por fuego. Margarita empezó a apagarse en silencio. No por enfermedad, sino por tiempo. Pasaba las tardes sentada frente a la ventana, con una manta en las piernas y la mirada perdida en el monte. Una tarde me tomó la mano con dedos frágiles. Ya me puedo ir tranquila, me dijo. Vos hiciste lo que yo no pude, defender esto desde el amor. Fuiste valiente. Vos también. No, Laureano. Yo fui leal. La valiente fue tu madre. Y el que se animó a quedarse, fuiste vos. Murió 2 semanas después, justo cuando florecían los paraísos. La enterramos al lado de Roque, bajo el mismo árbol que los cobijó en vida. Elena dejó una flor silvestre. Yo cavé con mis propias manos. No por obligación. Por necesidad. Como si cada palabra fuera una forma de decir gracias. Al poco tiempo, una carta del juzgado trajo el cierre oficial del litigio, la estancia era legalmente mía. Sin más trámites. Sin más apelaciones. Luciana me dejó una nota breve antes de irse. Perdiste una herencia. Ganaste una historia. Que la sepas contar. No volví a verla. Pero no la olvidé. Con Elena, las cosas siguieron creciendo. Como la alfalfa después de la lluvia. Lentas, fuertes, reales. Una mañana, me desperté y la encontré en el patio, con una caja en la mano. Estoy embarazada, me dijo. Y no quiero que crezca lejos de todo esto. No respondí. Solo la abracé. No por sorpresa. Sino por certeza. Como si todo lo vivido me hubiera preparado para ese momento exacto. Los años siguieron su marcha. La estancia se mantuvo firme. Se sumaron 2 nuevos peones jóvenes, hijos de antiguos trabajadores que regresaron tras oír que el hijo del peón había enderezado la casa. Le pusimos nombre a la chacra, Estancia Raíz. No por marketing. Por homenaje. Y cada tanto, me siento en el banco frente al aljibe, con mi hijo dormido en el pecho y el canto de las chicharras llenando el cielo. Le cuento, aunque no entienda todavía, de Roque. De Margarita. De su abuela. De los paraísos. De la lluvia buena. Del dolor y del orgullo. De las derrotas que enseñan y las victorias que sanan. Le cuento que hubo una vez un joven que durmió entre herramientas oxidadas, soñando con tener lo que le correspondía. Y que lo consiguió. Pero no por rabia. Sino por amor. Porque al final, el verdadero dueño de la tierra no es el que la firma. Es el que la honra. Con cada paso, con cada siembra, con cada historia. Y yo, Laureano Molina, hijo de peón, no firmé un legado. Lo cultivé.
El tiempo siguió pasando. Las estaciones se amoldaron a nuestra vida, no al revés. Aprendimos a leer las señales del cielo con más atención que la de los hombres y a confiar en el lenguaje de las raíces. La estancia ya no era una herida abierta, sino una piel que cicatrizó con historia y trabajo. Mi hijo aprendió a caminar sobre tierra blanda, a nombrar a las vacas por su color, a reconocer los días de lluvia con solo mirar las hojas. Elena y yo lo miramos crecer con el mismo asombro con el que uno ve germinar algo que creía perdido. No lo criamos para que herede, lo criamos para que entienda. Un día cualquiera, esos días que parecen no significar nada y que en realidad significan todo, nos sentamos a almorzar en la galería. Ramírez ya no trabajaba, pero venía a cebar mate. Los peones nuevos hablaban de semillas nativas. Y mi hijo, con las manos embarradas, me preguntó: «Papá, ¿Roque era mi abuelo?». Me quedé mudo. Elena sonrió. «Era más que eso, hijo. Fue quien nos enseñó que la tierra no se compra. Se merece. Y ahora, si llegaste hasta acá, si esta historia te removió algo, si viste en Laureano el reflejo de alguien que conoces, o si simplemente querés apoyar estas historias que defienden lo nuestro, te invito a que nos dejes un comentario. Contanos qué parte te tocó más. ¿Fue Roque? ¿La traición? ¿La redención final? Claqueta, y si te gustó esta historia, no te vayas sin suscribirte. Cada suscripción es como una semilla que plantás para que podamos seguir contando estas historias de campo, de vida, de verdad. Brote, dale like, compartila con alguien que valore el esfuerzo, la tierra y la dignidad. Y sumate a esta comunidad que no olvida de dónde viene. Porque hay historias que no nacen en una ciudad ni en un libro. Nacen en el barro, en el viento, en una cocina con mate humeante. Historias como esta. Historias de campo.